Hola, sean todos bienvenidos a este Agora Live, en el cual, como de costumbre, seguimos tratando temas relacionados al desafío constitucional y constituyente, la modernización del Estado y los desafíos más importantes de nuestro sistema democrático. Hoy vamos a conversar con un invitado especial, experto en temas constitucionales, muy activo en los medios de comunicación, y el día de hoy nos acompaña para conversar sobre temas relacionados al cambio constitucional, el sentido de modernizar y mejorar elementos relevantes de nuestro orden jurídico e institucional, entre otros. Él es Sergio Verdugo. Sergio es profesor e investigador de la Universidad del Desarrollo, es doctor en Derecho por la Universidad de Nueva York. Sus áreas de especialización e investigación son diversas, van desde instituciones políticas, teoría constitucional y derecho público, hasta derecho constitucional comparado y diseño institucional. Sergio, bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eugenio, por la invitación. Sergio, para ir acercándonos a la temática central de nuestra conversación de hoy, me gustaría saber tu visión acerca de la conexión que existe entre el cambio de constitución y la modernización. Varios autores y analistas sostienen que ambas van de la mano y modernizar requeriría, por principio, ya sea reformar la Constitución o cambiarla propiamente. ¿Qué opinas tú sobre esto y en qué sentido podría ser o no cierto? Y de serlo, ¿sería la Convención Constituyente una oportunidad buena y real para ello? Mira, hay personas que entienden cosas distintas por la idea de modernizar, ¿no? Cuando a los abogados les hablan de la idea de modernizar, normalmente lo primero que pensamos es modernizar el aparato del Estado, ¿ya? O sea, instituciones como la Contraloría, por ejemplo, en los procesos administrativos, ese tipo de cuestiones. Y en ese tipo de cuestiones, la Constitución efectivamente, la nueva Constitución podría ser una oportunidad para implementar algunas mejoras. Ahora, si el sentido de la idea de modernización se refiere a otras cosas, a una idea mucho más general de actualizar nuestra Carta Fundamental frente a una sociedad que ha cambiado en sus prioridades, por ejemplo, que ha acentuado mucho más sus desafíos medioambientales, claramente también hay una oportunidad para hacerle mejorías a nuestra Constitución actual. Perfecto, sí. Y en ese sentido lo relacionaba con, por ejemplo, en los ámbitos del Estado regulador, por ejemplo, y las empresas del Estado, como establecer principios y mandatos específicos al Estado y al legislador en materia de transparencia, eficacia, eficiencia, Sí. y esas reglas claras respecto a las responsabilidades de los funcionarios del Estado, por ejemplo, el derecho a la buena administración pública, entre otros, ¿no? Aquí sí se presenta como un escenario, ya sea por reforma o por cambio, que podría apuntar a ello, ¿cierto? Sí, hay varias aristas aquí que uno podría discutir para mejorar la Constitución en torno a la modernización del Estado mismo, ¿ya? Ahora, las constituciones no son instrumentos suficientes para alcanzar este tipo de modernizaciones, porque normalmente se requiere revisar una serie de leyes especializadas y de algunos servicios públicos. Lo que las constituciones debieran hacer es establecer un estatuto común con ciertos principios, ¿ya? Hay quienes están promoviendo, por ejemplo, la idea de constitucionalizar el debido proceso administrativo para más garantía a las personas. Hay otras personas que han propuesto, por ejemplo, establecer el denominado silencio positivo del constitucional. El silencio positivo significa que si una autoridad no responde a una petición de un ciudadano, de una persona, en el tiempo que corresponde, de acuerdo a la ley, entonces se entiende que acoge la petición de esa persona. ¿Ya? Este tipo de cuestiones, claro, la Constitución efectivamente podríamos discutirlas y podrían estar ahí. Pero hay que tener presente de que los procesos para que ellos puedan ser modificados en el corto plazo necesitan de modificaciones a nivel legal y necesitan de infraestructura, además. La Constitución no es suficiente. Por ejemplo, hoy día tenemos los principios de la carrera técnica y profesional en la administración del Estado en la Constitución, pero hay una mayoría enorme de funcionarios que no están, que no están trabajando a tiempo completo, que tienen una situación regular o formal en la administración del Estado. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos reconocer los principios de la meritocracia o el principio de la carrera, pero si eso no tiene un correlato después en las leyes especializadas, es poco lo que vamos a avanzar. Donde sí creo que puede haber una oportunidad importante es en revisar el estatuto de los órganos autónomos de la Constitución. Por ejemplo, uno podría pensar que órganos que tienen por función el control del poder y por lo tanto son más vulnerables frente a las tentaciones de los gobiernos incumbentes que tratan de capturarlo, tengan reglas que aseguren su autonomía de mejor modo como está la Constitución actual. Por ejemplo, uno podría pensar en un consejo colegiado, dirección de órganos como la Contraloría General de la República y del Ministerio Público, ¿ya? A mí me parece que ese tipo de ideas son bastante razonables. Ahora, para seguir en este tema, pero ahora apuntando a nivel
de principios y nuestro sistema político, Sergio. Sergio, en su 70º aniversario, el diario La Tercera, el pasado domingo, tituló su edición como Verdades que ya no son. Y una de estas verdades que ya no son sería el presidencialismo es el mejor sistema de gobierno. Al parecer esta fórmula está agotada, posiblemente ya no funcione para Chile de la manera en que en algún momento lo hizo. Entonces me gustaría preguntarte, Sergio, ¿qué opinas tú sobre los efectos, ya sean positivos o negativos, de lo que los autores, entre ellos José Francisco García, por ejemplo, llaman al hiperpresidencialismo chileno? Como bien sabemos, no es que solo el presidente tiene mucho poder, sino que también está dotado de un triple rol. Es jefe de Estado, es jefe de gobierno, pero también es jefe de la coalición política. Entonces me gustaría preguntarte, ¿eres partidario de esta figura de que el hiperpresidencialismo estaría ya agotado y que parte, por ejemplo, de la crisis política que hoy día vivimos posiblemente también se podría generar allí? Mira, yo creo que este debate tenemos que aproximarlo con mucho pragmatismo, ¿ya? Si solamente lo discutimos en términos ideales, ¿no? Aquí está el modelo parlamentario, el modelo presidencial y los modelos híbridos intermedios, entonces vamos a llegar al error de decir, oye, hay un modelo que me gusta más que el otro, avancemos hacia allá. A mí me gusta más el modelo parlamentario, pero de eso no se sigue que el modelo parlamentario sea mejor para Chile, ¿ya? Y por eso, más allá de qué modelo elegimos tener, es importante que los arreglos institucionales que acompañen a ese modelo tengan sentido con el sistema electoral que nosotros tenemos para aprobar al Congreso tiene mucho más sentido con un modelo parlamentario, pero tiene menos sentido para un modelo semipresidencial o para un modelo presidencial. ¿Ya? Y por eso aquí hay tres dimensiones que tienen que influir en este debate. El régimen político, el sistema electoral y el sistema de partidos. ¿Ya? Estas tres cuestiones, en estas tres dimensiones tienen que tener consistencia. ¿Ya? Entonces, aquí la principal duda tiene que ver con, ¿tenemos capacidad para modificar el sistema electoral? Si la respuesta es sí, entonces a mí me gustaría avanzar hacia un modelo que empiece a abandonar el presidencialismo. ¿Ya? Y si la respuesta es no, entonces tenemos que corregir ese presidencialismo. ¿Ya? O dicho de otro modo, si el sistema electoral para elegir al Congreso no se va a cambiar, entonces tenemos que modificar nuestro régimen político. ¿Ya? Si es que avanzar hacia un sistema de dos partidos, dos grandes coaliciones, es políticamente poco factible porque los chilenos a lo mejor necesitan estar representados en más facciones, entonces también hay buenos motivos para que el presidencialismo como está concebido hoy día no avance. El presidencialismo que hoy día tenemos es disfuncional, no porque en abstracto los presidencialismos sean disfuncionales, sino que es disfuncional porque está acompañado por una serie de arreglos que no conversan bien con él. Entre ellos el sistema electoral y la duración del término, o sea, la duración del mandato presidencial de 4 años y la simultaneidad en las elecciones del Congreso con la primera vuelta para elegir presidente de la República, lo que obviamente incentiva la generación de pactos electorales de corto plazo, pero desincentiva la generación de pactos de coalición gobernante, ¿no? Que permitan implementar los programas de gobierno. Y es por eso que estas otras figuras que se están proponiendo son muy interesantes. Ok, y a tu juicio, a tu criterio, quería preguntarte acerca del semipresidencialismo, o sea, no llevándolo a un modelo ideal, sino ajustándolo a la cultura política chilena, pero esto enfrentándose lógicamente a esta política que hoy en día está más fragmentada. No existen grandes organizaciones que estén dispuestas a realizar pactos, pero también que estén dispuestas a poder hacer oposición en función de buscar consensos, ¿no? O sea, más allá del bloqueo al propio oficialismo, sino que estén dispuestos realmente a negociar y establecer democracias de consenso, que prácticamente hemos pasado como de un modelo en la práctica política, esa democracia de consensos, al parecer a la fragmentación de las fuerzas políticas. Entonces, en este sentido, el semipresidencialismo con este factor incluso sería factible. Yo creo que el semipresidencialismo podría ser factible y podría ser incluso más factible que un modelo parlamentario, porque tengo la sensación de que al permanecer el protagonismo político en la figura del presidente de la República, estamos conversando mejor con nuestra tradición constitucional y con el modo como los chilenos quieren tener un liderazgo presidencial. A diferencia de los modelos parlamentarios o semiparlamentarios, donde el protagonismo político lo adquiere un primer ministro, en los modelos semipresidenciales el protagonismo lo retiene el presidente de la República. Y el primer ministro, y por eso es semipresidencial,
Y el primer ministro existe y él puede ser removido por el Congreso, pero a lo menos como está diseñado en el sistema francés, es el presidente quien lo designa. Ahora, los incentivos institucionales están alineados para hacer gobiernos de coalición, porque la elección del Parlamento se hace después de la segunda vuelta presidencial. Entonces existe un incentivo para que los parlamentarios se sumen a un proyecto ganador, que es lo contrario a lo que ocurre en Chile. Eso, sumado a la necesidad de tener elecciones mayoritarias, ¿no? Un sistema mayoritario que puede ser de 1 o de 2 turnos, en el caso de Francia es de 2 turnos, ayuda a construir coaliciones mayoritarias ganadoras, ya que efectivamente pueden hacer cambios de manera más efectiva. Ahora, para que no se produzca el problema de la cohabitación, necesitamos necesitamos alinear los ciclos electorales. Y por eso te digo, o sea, tenemos que revisar una serie de reglas y esas reglas tienen que conversar entre sí. A mí me parece mala idea tomar el modelo de un país e importarlo tal y como opera en ese país sin hacer un análisis casuístico de cómo las ideas conversan entre sí. Y por eso es que no existen modelos tampoco ideales, ¿no? Cuando uno habla de presidencialismo o de ciberpresidencialismo, uno en realidad está simplificando una familia de modelos, ya que tienen todos reglas distintas. Y algunos funcionan mejor que otros, por este motivo que te decía, porque hay más consistencia o no con el diseño de dichas reglas. Claro, entonces, bajo este escenario, el sistema parlamentario incluso, tomándolo ya sea como ideal o tomándolo como en su práctica, no sería muy conveniente, ¿no? En este aspecto. Como para cerrar el punto, me gustaría saber tu opinión. Es que aquí hay que distinguir cuál es la mejor versión posible del Ok. parlamentarismo, cuál es la mejor versión posible del presidencialismo. Ya dentro de lo que es factible. Por ejemplo, y aquí hay una discusión bien interesante. Giovanni Sartori hace algunos años atrás promovía que Chile adoptara un sistema semipresidencial. O sea que a diferencia de otros países latinoamericanos, Chile estaría bien preparado para adoptar este tipo de modelo. Yo creo que tiene sentido lo que él dice. Ahora, el problema es que si uno quiere aproximarse a este debate de modo científico, uno tiene poca evidencia, porque uno puede comparar bastante poco. La evidencia que tenemos hoy día, contextualizada, ¿no? Es chilena, tiene que ver con un sistema de partidos fragmentado que probablemente no va a conversar bien ni tampoco con un sistema semipresidencial. Ya, pero no podemos saberlo porque no hay un contrafactual en Chile para que nos permita demostrar eso. Ya por eso aquí la teoría al final del día puede ser incluso más importante que la evidencia. Perfecto. Ok, entonces ahora vamos a pasar a otro punto, que es un tema más de principios, que incluso en la práctica tienen ciertas consecuencias. Sergio, bien sabemos que la actual Constitución ha permitido el progreso y prosperidad de Chile, como también ha protegido principios fundamentales para que este progreso haya sido libertad y estabilidad democrática e institucional. Sabemos también, y pienso que ningún país, y esto en función también de lo que comentaste hace un rato, no tenemos una constitución perfecta, incluso posiblemente no existan constituciones perfectas. Pero ya que se presenta la oportunidad para mejorar nuestro orden jurídico e institucional, podríamos abordar ciertas precariedades que existen en diversos principios y derechos de una democracia liberal. Y uno de ellos es el derecho de propiedad, pero también el ámbito de la libertad económica. Incluso, no sé qué piensas tú, pero esto ha sido muy poco desarrollado por el Tribunal Constitucional y la propia Corte Suprema. ¿Tú piensas que en estos ámbitos, por ejemplo, en el de derecho a propiedad y la incorporación, por ejemplo, de la libertad contractual, o cómo se trata el ámbito minero, por ejemplo, dentro de la Constitución, o incluso en materia impositiva, lo que puede ser considerado desproporcionado e injusto prácticamente no existe en nuestro actual orden jurídico? ¿Tú piensas que en este ámbito y en este segmento, que es importantísimo para cualquier sociedad que quiera desarrollarse y progresar, esto es una buena oportunidad y deben hacerse reformas o cambios sustanciales? Que probablemente se van a hacer reformas. Ahora, el modo como nuestra constitución hoy día reconoce la libertad económica no ha tenido un respaldo muy fuerte de parte de nuestra jurisprudencia. Para nuestra jurisprudencia, en realidad, el artículo 19, número 21, que es el que reconoce la libertad para emprender, es un artículo que ha tenido bastante poca utilidad, salvo por la regulación de las empresas estatales que están en la segunda parte, el inciso segundo de ese artículo. En términos de propiedad, nuestra constitución es inusual, porque nuestra constitución tiene muchos detalles en materia de propiedad.
Yo creo que no es necesario que una constitución establezca con tantos detalles la regulación de un derecho. ¿Ya? De hecho, si uno revisa otras constituciones de países que nosotros admiramos, uno se encuentra con que el derecho de propiedad normalmente está regulado de manera muy simple, reconociendo la existencia del derecho, estableciendo que el derecho puede ser objeto de límites para servir ciertos bienes, y estableciendo que en caso de expropiación va a haber una indemnización previa. ¿Ya? Y esas tres grandes cosas es lo que una constitución por lo bajo debiera tener. Después uno podría discutir qué otras cosas queremos agregar, propiedad intelectual, podemos agregar propiedad sobre las artes, propiedad industrial. Nuestra constitución tiene además una cláusula que es totalmente innecesaria, a mi juicio, que es la del derecho a acceder a la propiedad, que debería estar Claro. incluida en una sola. Em, y como aquí varios han dicho que la Constitución hay que reformarla más con goma que con lápiz, mantiene esa recomendación para la Convención Constitucional, que va a partir a discutir sobre una hoja en blanco, no sobre la Constitución del 80. Uno debiera esperar que este tipo de derechos tengan una regulación menos densa, pero no que estos derechos desaparezcan. Y si tenemos que dar tenemos que argumentar en favor de alguna posición especialmente fuerte que no queramos ceder, tiene que estar en esos puntos que yo te mencioné. Claro, porque, o sea, me refería incluso que, por ejemplo, respecto al derecho de propiedad, depende básicamente del contenido normativo de las normas legales que la regulen, ¿no? Entonces, en ese sentido se podría como reforzar y otro ejemplo que me gustaría colocarte a ver qué piensas, es que cuando el Estado quiere, por la vía de regulación o limitación, quitarle el contenido económico esencial a la propiedad, lo puede hacer. Lo puede hacer, creo yo, sin compensación y con total impunidad, ¿no? Entonces, no sé si esto representa un peligro, no sé cómo lo ves tú, no sé si este elemento podría ser Sí, esencial a la hora de discutir. lo que pasa es que cuando tú diseñas un poder judicial independiente y ese poder judicial después opera con independencia, quienes redactan la Constitución no van a poder prever de qué modo sus distintas disposiciones van a ser interpretadas. Y el ejemplo que tú pones es muy bueno, porque justamente uno podría pensar que por la protección del contenido esencial de los derechos, especialmente el derecho de propiedad, no podría haber una suerte de regulación que expropiara algunos de los atributos del dominio en favor de otros fines colectivos, como ocurrió, por ejemplo, con el caso del acceso a las playas, ¿cierto? Ahí a mí me habría parecido que una solución razonable era imponer el acceso a las playas para toda la población, pero indemnizando a los dueños. Y eso no se generó porque la ley permite el establecimiento de servidumbres administrativas de paso, unilateral, que no son indemnizables, y estas leyes cuando fueron revisadas por la jurisprudencia declinó declararlas inconstitucional. A principios de los 90 no, la jurisprudencia era distinta, pero por lo menos la jurisprudencia actual valida este tipo de cuestiones, siendo que tenemos una constitución que dice proteger mucho el derecho de propiedad. Entonces, aquí hay una arista asociada a cómo los jueces después interpretan los derechos, y todos los derechos tienen este tipo de problemas, porque hay muchas tensiones que se producen entre los derechos. Uno podría pensar, por ejemplo, la tensión que puede existir entre el eventual reconocimiento de un derecho a la vivienda versus el derecho de propiedad. Una persona que va y que se toma un predio que no le pertenece para poder habitarlo, obviamente invoca su derecho a la vivienda, pero lo hace en contra del derecho de propiedad del propietario de ese terreno. Si tú tienes los dos derechos en la Constitución, ¿cómo vas a resolver el problema? Uno esperaría que fuera el legislador el que los acomodara y los regulara, sobre todo en un país donde hay desigualdades y no hay satisfacción de cuestiones básicas, pero al final del día es el juez interpretando estos derechos el que va a tener que balancearlos. Ahora, mientras menos se judicialicen estos problemas, mejor, porque significa que la política ordinaria está cumpliendo mejor su rol de darle satisfacción a estos bienes. Pero son cosas que los redactores de la Constitución tienen pocas probabilidades de controlar en el largo plazo. Y como para cerrar este punto que conecta la libertad económica con la propiedad privada y como te comentaba al inicio, la inclusión propia de la libertad contractual, está el caso de una regla que básicamente impide que se declare algún impuesto como desproporcionado e injusto. Entonces prácticamente como que se puede hacer política, en este caso tributaria, confiscatoria, sin que eso implique una violación del derecho de propiedad. Y eso es prácticamente un elemento, no sé si tú lo ves así, puede ser esencial a la hora de discutir nuestro derecho de propiedad en la próxima convención. Sí,
Yo creo que puede ser un tema relevante. Muchos de estos temas van a ser relevantes al interior de la convención porque justamente dividen mucho. Pero al final del día tú necesitas una jurisprudencia que te defina los estándares. Entonces, si tú tienes una norma que dice algo así como que los impuestos no deben ser desproporcionados o utilizando el mismo lenguaje de nuestra constitución actual u otro lenguaje, al final tú igual vas a necesitar un juez que determine el estándar apropiado para interpretar esa cláusula, salvo que la propia Constitución establezca una regla precisa, concluyente, ¿no? Que no dé lugar a dudas acerca de cómo ella debe ser interpretada. Pero eso es poco probable que se logre en procesos constituyentes que son hechos por acuerdos entre facciones que opinan distintos respecto a estos temas. Lo normal es que este tipo de constituciones estén mucho más llenas de principios, de contenido controvertible, que de reglas que zanjen estos temas. Ahora, muchas veces no es necesario zanjar estos temas en las constituciones. Si nosotros queremos utilizar la Convención Constitucional para resolver todos estos dilemas, vamos a arriesgar a no producir una nueva constitución. Y además y si logramos producir una nueva constitución, arriesgamos a producir una constitución que sobreregule las cuestiones, lo que obviamente va a hipotecar sus chances de poder adaptarse a los tiempos en el futuro y de hacer que las generaciones futuras puedan apropiarse de ella y autogobernarse. Sergio, ahora me gustaría tratar de hacer un ejercicio pedagógico contigo, en el sentido de cómo podemos decirles a nuestros auditores, a las personas que nos ven, nos escuchan y nos siguen, de la diferencia entre un programa político y una constitución. Porque justo lo que tú comentabas previamente, a veces se tiende a confundir, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia, cuando se da el ámbito de la constituyente, las audiencias públicas, los encuentros territoriales se convirtieron en una especie de recopilación impresionante de peticiones de las propias personas que deberían estar incluidas en la propia Constitución, pero prácticamente eso se acercaba más al programa político que tenía en este caso Evo Morales con su coalición del MAS que propiamente lo que debería ser una Constitución. Entonces, hay personas que confunden ello o piensan que la Constitución coincidiría más con el programa político, una coalición política, que con lo que es un pacto intergeneracional que establece las reglas del juego, lo que llaman el rayado de cancha. Entonces, a mí me gustaría que estableciéramos esa diferencia en una labor pedagógica para que pueda ser inteligible. Mira, una cosa es lo que es deseable que suceda y otra cosa distinta es lo que las constituciones efectivamente hacen. Una constitución, para el sentido tradicional del constitucionalismo liberal, no debiera resolver disputas sociales, sino que solamente debiera establecer un marco común pragmático donde distintos programas puedan convivir, de manera que si sale un presidente socialdemócrata, un presidente liberal, un presidente conservador, no pueda gobernar bajo el mismo marco. O sea, no tener la necesidad de estar cambiando, reformando nuestra constitución cada vez que cambia el signo político del gobierno o de los chilenos, ¿no? Que van también evolucionando sus posiciones políticas. Por eso las constituciones no sería deseable para la idea del constitucionalismo liberal establecer muchas regulaciones en materia de políticas públicas que puedan amarrar a las generaciones futuras. Ahora, eso es lo deseable para esta óptica, para esta perspectiva, pero no necesariamente es lo que ocurre. Y aquí las constituciones, uno puede comparar la extensión que ellas tienen para darse cuenta de que hay algunas que regulan mucho detalle y otras no. Por ejemplo, las constituciones más breves tienen alrededor de 3.000 palabras, las constituciones más largas, más extensas, tienen alrededor de 160.000 palabras. O sea, aquí la diversidad de constituciones que encontramos es muy grande. El problema se da cuando las constituciones son utilizadas como instrumentos para el programa político de un gobierno específico. Y los procesos constituyentes tienen a veces el riesgo de ser capturados por gobiernos que quieren utilizar el instrumento de la Constitución como una herramienta para avanzar en sus agendas transformadoras. Eso puede terminar en una constitución que regule demasiados detalles y que termine siendo muy poco democrática el día de mañana porque va a atar de mano a las generaciones futuras para que con la regla mayoría simple y la política ordinaria pueda gobernar. Por eso lo que hay que hacer creo yo, es separar la idea de la política ordinaria de la política constitucional, que la política constitucional habilite a la política ordinaria, de manera que cada vez que haya que hacer un cambio social relevante en el sistema de salud, en el sistema de educación, en el sistema de pensiones, no tengamos que recurrir al instrumento de la Constitución. Y la Constitución se limita a establecer los procesos políticos adecuados para canalizar estas demandas dentro del proceso político de una manera democrática, garantizando la sustentabilidad del sistema democrático el día de mañana.
¿ya? Y para eso uno puede poner atención a las reglas electorales, a las reglas de independencia de los jueces, e incluso también a las reglas de disciplina fiscal que pueden hacer más posible que las generaciones del día de mañana tengan financiamiento para implementar las políticas sociales que ellas quieran elegir y aprobar a través de sus representantes. Y es por eso que aquí va a haber una narrativa. Van a haber distintas narrativas que van a competir. Una de ellas va a ser esta idea de la constitución mínima, ¿no? Una constitución que regule poco, que regule lo suficiente, ¿no? No es que regule poco, que regule lo suficiente. ¿Ya? Y otra narrativa que viene con esta idea transformadora de no basta solamente con poner los grandes principios o incluso las aspiraciones a las cuales queremos llegar, sino que además hay que señalar el programa y los métodos para alcanzarlas. Obviamente la constitución probablemente va a ser un compromiso, ¿no? Una transacción entre ambas visiones, porque la Constitución también necesita para poder legitimarse, necesita tener una narrativa que sea socialmente aceptable, ¿ya? Entonces, sería poco defendible que una Constitución no contuviera derechos, por ejemplo, que la ciudadanía demanda. Pero por eso, hay que tener claro que hay un límite y no hay que cruzar ese límite, y la constitución que tenemos que diseñar ahora es una constitución que tiene que estar hecha para funcionar en los próximos 50, 70 años y no para funcionar en los próximos 4 años, ¿no? Cuando cambie el nuevo gobierno y necesitemos cambiar una nueva constitución. O sea, lo que no debe pasar es que cuando haya cambios de signo político en la sociedad y en los gobiernos, tengamos la necesidad de reformar la constitución. Ese es un síntoma de que tenemos una mala constitución. Claro, perfecto. Muchas gracias porque esta diferencia es clave, ¿no? A la hora de pensar el rediseño institucional y más con esta oportunidad que se presenta con la convención. Ahora, quiero conectar esta pregunta justo con tu respuesta anterior, y es que tú has venido protagonizando una explicación, pero también una propuesta respecto a la hoja en blanco, ¿no? Que no sería literalmente una hoja en blanco, pero sí debería existir, por ejemplo, una plataforma de principios en la cual no solamente todos puedan converger, sino partir la discusión. Sí. Entonces, a mí me gustaría que pudieras explicar esto, porque normalmente siempre hay un miedo de que si partimos en una hoja en blanco, entonces es literalmente, comienza a rediseñarse sin ningún tipo de principios, sin ningún tipo de convención, institucionalidad o incluso tratados que puedan regularla en ese sentido. Mira, aquí hay distintas visiones acerca de cómo va a operar la regla de los 2/3 en conjunto con la idea de que partimos a redactar la Constitución desde una hoja en blanco. Y el gran problema que hay es que las distintas posiciones que hay tienen miedos que no son fáciles de vencer si es que una vence. Entonces, si es que una posición triunfa, la otra queda no va a adherir, ¿ya? Entonces, hay que buscar un lugar común que sea capaz de generar confianzas entre ambos. La regla de quienes proponen que todo se vote por artículo por artículo por artículo, y que aquello que no logra los 2/3 entonces quede rechazado, quede fuera de la Constitución. Eso genera un miedo importante en el otro sector. Y en el otro sector, la idea de tener una aprobación final por 2/3 del texto completo genera algunas garantías adicionales, pero también genera un miedo distinto al otro lado, ¿no? Porque en el otro lado se espera que la Constitución del 80 no funcione como regla por defecto, y tener una votación de 2/3 por final podría darle el poder a una minoría disciplinada de boicotear el proceso al final. Entonces, ambas cuestiones producen miedos irreconciliables, y lo que tenemos que buscar ahora es el modo para que ambas posiciones puedan encontrarse, generar confianzas y poder avanzar. Y un modo de hacerlo es avanzar en los contenidos, ¿ya? Y por eso está esta propuesta que está inspirada en la Constitución interina de Sudáfrica, que reconoció 34 principios bien específicos. No eran principios generales, no sé, dignidad, etcétera. Eran principios bien específicos acerca de cómo se iba a organizar el Estado en la gran mayoría. Y ese tipo de principios, si uno pudiera acordarlos ex ante, junto con la aprobación del reglamento, una suerte de acuerdo complementario, podría ser útil para reducir esos temores. Ahora, esta es solamente una idea, y hay otras ideas que pueden ser útiles. Uno podría, por ejemplo, revivir la idea de Arturo Fontaine y otros de tener una regla por defecto, pero tener una regla por defecto que no produjera las divisiones que produce la Constitución actual. Y esa regla por defecto podría ser la Constitución de 1925. Y de ese modo, la Convención Constitucional
Constitucional no tendría el encargo de producir una nueva Constitución, sino que tendría el encargo ni de partir de una hoja en blanco, sino que tendría el encargo de modificar la Constitución de 1925. Todas estas hipótesis son posibles en la medida en que la Convención Constitucional las acuerde, ¿ya? Y hay otras que eventualmente son relevantes y que tienen que ver mucho más con cómo se van a organizar las comisiones y cuáles van a ser los procedimientos internos de la Convención. Lo importante, al principio, más allá de estas propuestas específicas alternativas, es que cualquiera sea la decisión que tomemos, ellas vayan en la dirección de reducir los temores que ambas posiciones tienen para generar las confianzas que permitan sacar adelante una nueva constitución y ojalá una mejor constitución que la que tenemos hoy día. Perfecto. Oye, Sergio, el tiempo ha pasado volando, así que vamos a tener que ir cerrando con esta última pregunta de esta muy interesante conversación. Esta pregunta va básicamente a una de tus áreas de experiencia, tanto en investigación, ¿no? Tanto en investigación como en publicación, que ha sido el derecho constitucional comparado. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿qué experiencias constitucionales en el mundo piensas que son útiles para el Chile del presente y del futuro, tomando en cuenta esta visión de que tiene que ser una constitución para los próximos 50 o 70 años, como comentabas, y tomando en cuenta que al menos un tercio de los chilenos se ven reflejados en sociedades como Nueva Zelanda, por ejemplo? Entonces, que es un elemento clave y relevante. O sea, por un lado hay un fuerte apego a lo que se imagina que es la socialdemocracia y sus resultados, pero por otro lado están visiones que se acercan más a una democracia liberal, por ejemplo, como la de Nueva Zelanda. Entonces, ¿qué ejemplos de constituciones comparadas tú podrías ver que le sirvan a Chile en aras de una mejor constitución? Mira, yo creo que aquí uno siempre puede caer en la tentación de decir, oye, aquí hay un país que yo admiro, me gustan los resultados de este país y por lo tanto voy a importar todas las instituciones de ese país. Ya, esta caricatura que yo te pinto, digamos, es obviamente un error, ¿no? Es algo que no hay que seguir. Cuando uno hace política comparada y derecho constitucional comparado, uno no tiene que importar instituciones, evaluar cómo ellas los efectos que ellas podrían producir en nuestro país. Porque los efectos de los arreglos institucionales que son idénticos producen consecuencias distintas en países distintos, en contextos distintos. Entonces, por eso nosotros podemos tomar el derecho extranjero o el constitucionalismo extranjero para traer ideas buenas para nosotros, pero tenemos que hacer el ejercicio de ver cómo esas ideas conversan con nuestra propia tradición, en nuestro propio contexto. No es lo mismo tener un sistema de derechos sociales con un tribunal constitucional que con una Corte Suprema, con un modelo de Corte Suprema, con un modelo de Sala Constitucional, etc. O sea, uno tiene que ser capaz de hilar mucho más fino para poder hacer e importar estas ideas. ¿Ya? Entonces, eso es la primera cosa. Uno tiene que mirar afuera porque es útil mirar afuera, pero uno tiene que mirar afuera, como dicen los abogados, con beneficio de inventario, ¿no? O sea, trayendo solamente aquellas ideas. Y la discusión de qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve, es muy útil. Yo, en general, he estado promoviendo la idea de mirar a los países de la Commonwealth británica en materia de cómo ellos han regulado los derechos fundamentales, en particular los derechos sociales, y para buscar modelos que permitan acercar la aplicación y la regulación y la satisfacción de los derechos sociales a modelos políticos que hagan que los congresos, parlamentos o los primeros ministros en su caso, sean efectivamente los responsables por la satisfacción de los mismos mucho más allá que los jueces. O sea, generar sistemas que tengan mucho más accountability. Y ahí la experiencia de estados como Nueva Zelanda, hay un par de provincias de estados en Australia, también la experiencia de Canadá y del Human Rights Act en el Reino Unido, son todas experiencias que pueden ser útiles, pero obviamente, como te decía antes, uno no puede tomar un sistema y traerlo a Chile porque listo, va a funcionar. No, cuando uno importa modelos, uno tiene que preocuparse de las consecuencias indeseables también que esos modelos pueden producir, atendido el contexto distinto donde ellas tienen aplicación. Perfecto. Bueno, Sergio, nuevamente agradecerte por la disposición, por esta interesante conversación y bueno, seguir invitándolos a todos nuestros auditores y quienes nos ven a que sigan sintonizando este Agora Live que publicamos cada 15 días por la Fundación para el Progreso. Y Sergio, esperamos seguir contando contigo en unas próximas oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eugenio. Encantado de estar acá, que estés muy bien.